Muy buenos días amigos de Portal de Curuguatí. Estoy en contacto con el viceministro de Culto, Fernando Griffiths. Hoy queremos hablar con él sobre esta manifestación docente en torno al aumento del 16% que están exigiendo. Y ya llevan varios días en manifestación y queremos saber la información desde del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Cómo estás, viceministro? Un gusto saludarte. Elías Cabral desde Curuguatí. Muy buen día. ¿Qué tal, Elías? Un gusto hablar contigo. Estamos aquí por la ciudad de Asunción viendo cómo podemos avanzar el tema de salario docente. Hay, creo que distintas opiniones, pero yo estoy seguro de que se va a llegar a un final feliz. Estoy seguro, porque todos queremos lo mejor para la educación. Bueno, viceministro, el gobierno anunció un aumento del salario de los docentes a un 11%. No hay un presupuesto para cubrir el 16%, al menos este año. Es así, esa es la razón que le impulsa al ministerio a proponer este aumento del 11%. Claro, porque ese aumento del 16% que propone el grupo de docentes, o por lo menos sus representantes, representaría en el presupuesto una cantidad aproximada de 700.000 millones de guaraníes. Es una cifra muy grande. Con este 11% estamos llegando a un impacto en el presupuesto ya de 567.000 millones de guaraníes. Si le agregamos ese 5% que falta, llegamos ya a los 700.000. Y eso no existe como tal. Por supuesto, hay que analizar primero la palabra presupuesto, ¿verdad? Presupuesto significa que estamos haciendo un supuesto sobre la recaudación, ¿verdad? Paraguay no es que, y ningún país realmente, no es que recurre a un dinero que tiene guardado en el banco y con eso eh, eh, financia toda la operación del Estado por un año. No, es que el presupuesto está adaptado a las recaudaciones, a los ingresos por otros rubros, como préstamos, como en este caso también hay ingresos al Estado de parte de las binacionales. Bueno, y con todo eso se hace un presupuesto, que es lo que se va a gastar. Y ya para hacer un poquito de historia, Cabral, en el año 2016 se empieza a concretar un largo sueño a nivel de los docentes y a nivel de la educación del Paraguay, que es que se cumpla realmente una ley, la 1725, que es el Estatuto del Educador, que ya tenía para aquel entonces como 15 años. ¿Sí? A principios de este siglo, una ley marcaba la necesidad de que el docente tuviera un salario distinto al salario habitual o básico, al que conocemos todos como salario mínimo. Ese salario incluso tiene nombre, es el salario básico profesional docente. ¿Y qué es lo que establece ese salario? Que debe cumplir con las necesidades mínimas del docente, ¿verdad? Si nosotros miramos los gráficos de cómo eran los sueldos por aquellas épocas, vamos a ver que por turno, o sea, por turno de 4 horas, siempre el salario docente estaba por debajo del salario mínimo, y para equipararse con el mínimo teníamos que multiplicar por las otras 4 horas, o sea, agregarle, mejor dicho, las otras 4 horas. Entonces sí superaba un poco. Sin embargo, a lo que llegamos hoy ya con este aumento del 11% es a que cada turno ya va a significar para los docentes la suma de 3 millones de guaraníes por trabajo de 4 horas. Y creo que es lo mínimo que el docente se merece. Evidentemente, la tarea docente es demasiado importante para una nación. Es el centro, el docente, de ese sistema que debe funcionar para transformar a los niños en ciudadanos que sepan respetar, que sepan responsabilizarse, que sean personas que realmente cooperen con el desarrollo de un país. Y eso requiere un reconocimiento de toda la sociedad hacia el docente, y por eso es tan importante este tema que se está tratando ahora. Solamente que no todas las causas justas son oportunas. Nosotros tuvimos una pandemia demasiado este,
significativa, ¿verdad? A nivel mundial, que ha parado toda la actividad económica, la importación, la exportación. Prácticamente el Estado tuvo que hacerse una reingeniería de los gastos. Por eso es que se hizo un acuerdo en el año 2016, en época del ministro Riera, y a partir de ahí vino un incremento de 16% cada año. En principio era un aumento del 12% y más 4% para salvar o proteger el poder adquisitivo de ese salario. Entonces eso se dio en el año 2000. En el año 2017, en realidad, el año siguiente se hizo un aumento del 10%. Después el año siguiente se hizo ya un aumento del 16, o sea, 12 más 4. Después en el 19 y otra vez 16%. En el 20 no hubo por el tema de la pandemia y ahora en el 21 estamos hacia el 11%. Bueno, esa es más o menos la historia de la construcción de este salario básico universal. ¿Y dónde está ahora, Cabral, la diferencia? La diferencia es que el gobierno, en función a lo que puede aumentar este año, decide primero el 8% y luego en negociación con los sindicatos decide subir al 11%. Y sin embargo, el sector sindical manifiesta de que ellos van por el 16%, ya ahora. En cambio, ¿qué es lo que propone el gobierno? El gobierno propone hacer ahora 11%, de hecho ya lo está haciendo a partir de este 1 de octubre, ya corre ese salario nuevo con el 11% de aumento, o sea que ahora a fin de mes ya van a cobrar por turno 3 millones, y luego agregar el 5% que falta para llegar al 16% en el mes de julio próximo del año que viene. Esa es la propuesta del gobierno. Es un compromiso y hay que recordar también, Cabral, que el gremio docente es el único que en el año 2021 ha tenido aumento. ¿Por qué? Porque hay una ley que prohíbe todo aumento. Hay que recordar también otra cosa que la gente no suele considerar, que este año se gastó aún más en la pandemia que lo que se gastó el año pasado. ¿Por qué? Porque este año este año tuvimos el gran pico de enfermos del COVID y los grandes gastos de terapia que con esa ayuda que dio el gobierno fue una gran cantidad de dinero egresada de las arcas públicas. Entonces el presupuesto se está recuperando de ese gran impacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que yo creo que todos entendemos perfectamente de que es una causa justa. Pero ¿cuál es el punto también? De que nosotros tenemos que profundizar el análisis y no creer que... Bueno, amigos, estamos volviendo acá con el viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencias. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Estaba comentando, viceministro, de que es prácticamente imposible de completar el 16% para los docentes en esta oportunidad, pero para el próximo año hay posibilidad de completar el 16%. ¿Es así, viceministro? Sí, porque tenemos la proyección de que va a haber una recuperación económica que está comenzando, que esperemos que no se interrumpa por algún otro evento. Hay que recordar de que todo esto se suma a un escenario de inflación a nivel mundial, ¿verdad? Y eso es muy importante reflexionar porque nuestra moneda también tiene que ver con este presupuesto. Vos sabés que cuando un país gasta más de lo que tiene, se ve en la necesidad de imprietes. Y nosotros tenemos el orgullo de que nuestro guaraní, que fue creado allá por 1943, imagínate, está por cumplir 80 años nuestro guaraní. Entonces, esa es nuestra fortaleza, no solamente el idioma guaraní, sino la moneda llamada guaraní. ¿Por qué es nuestra fortaleza? Porque es estable. Y eso hace que los salarios mantengan en el tiempo su poder adquisitivo. Y disminuye realmente su poder adquisitivo, pero muy lentamente. Por eso es que nunca se le sacó un cero al guaraní. Si nosotros no protegemos nuestra moneda, lo que va a pasar es lo que ha pasado históricamente en otros países. Se vienen procesos inflacionarios
muy doloroso, ¿verdad? Como que tuvo Brasil en los 90, donde la inflación alcanzó el 82%, o Bolivia 5 años antes, en el 85, donde la inflación era el 60.000%, imagínate, Cabral. ¿Qué significa eso? Que cuando vos, cuando amanecía, vos tenías un precio de un producto y 15 o 20 horas después el precio se duplicaba. Entonces lo que vos podías comprar hoy ya no lo podías comprar mañana y tu sueldo valía la mitad de lo que valía hoy. Entonces a eso no podemos llegar nosotros. Por eso es que el economista, en este caso, esto no es simplemente un asunto entre el MEC y sus funcionarios, que son los docentes. Este es un asunto entre una visión que dice que hay que aumentar ya, sin esperar, y otra que dice que hay que aumentar hasta 11 y luego esperar hasta julio tener el resto. Bueno, esa visión es la del Ministerio de Hacienda. Y recordá, Cabral, que ellos son todos economistas, son técnicos, ¿verdad? El técnico siempre piensa en la ley, en el presupuesto, en el número, ¿verdad? Ellos no tienen margen de opinión, ellos tienen solamente el margen que les da la ley, ¿verdad? Entonces, cuando ellos dicen no se puede, están pensando en el presupuesto, están pensando en la moneda, porque qué fácil es recurrir, así como hacen nuestros amigos, queridos amigos. Yo tengo tantos amigos en Argentina, ¿verdad? Pero en Argentina, ¿qué es lo que viene pasando en los últimos 70 años? ¿Verdad? Primera hiperinflación en 1949, segunda en el 52, tercera en el 59, y después vinieron las peores, 72, 85, 90, procesos inflacionarios tremendos, ¿verdad? Y continúa eso. ¿Y qué significa eso? Que ellos están gastando más de lo que recaudan. ¿Y de dónde sale la diferencia? De imprimir el dinero, ¿verdad? Entonces, eso no podemos llegar nosotros. Nosotros tenemos puntos fuertes como nación. Primero, nuestra cultura, ¿verdad? Esa cultura que se ve ahí en Curuguatí, ¿verdad? Que hay un patriotismo muy importante ahí en la ciudad de Curuguatí. De hecho, de ahí salió esa idea de la independencia, ¿verdad? De ahí salió y marcharon hacia Asunción, ¿verdad? Esos valientes con la idea de la independencia. Pero ¿qué es la independencia? Es una fortaleza de poder autodeterminarse. Pero cuando uno es esclavo de un sistema, ¿verdad? Financiero, cuando uno es porque tiene tantas deudas, o cuando uno es esclavo de un sistema de impresión de billetes para poder darle a lo mejor el salario a un Estado que se ha engrandecido demasiado, ¿verdad? Yo suelo bromear a veces con mi amigo cardiólogo, porque el Estado es como el miocardio. ¿Conoces el miocardio, que es el tejido cardíaco? ¿Cómo es el corazón del hipertenso? El corazón del hipertenso se agranda, ¿verdad? Pero tiene menos fuerza. Y así mismo es el Estado, ¿verdad? Cuando el Estado se agranda demasiado, pierde fuerza. Ya la fuerza, ¿y por qué? Por la presión. Y a veces la presión de los grupos sociales que tienen razón. No es que no tienen razón, pero el que está a cargo tiene que ser responsable, porque finalmente, Cabral, todos somos beneficiados o todos somos perjudicados. También el docente, ¿verdad? Imagínate si el docente pierde ese poder adquisitivo. De hecho, los aumentos que se venían dando era 12 más 4% para proteger de la inflación, ¿verdad? Que suele ser en Paraguay por debajo del 4%. Entonces, todos tenemos que pensar en el más allá, ¿verdad? En el después. Yo entiendo, es una causa justa y nadie en su sano juicio que entienda de educación va a decir lo contrario, ¿no? La causa del docente es justa. Además, es gente muy esforzada. Yo me saco el sombrero. Yo he conocido a muchos docentes en este tiempo que estuve en el MEC. Yo mismo fui docente también. Y yo te aseguro que es gente súper esforzada. Que a veces recorre kilómetros para ir a una escuela, que a veces saca de su bolsillo para una necesidad de sus alumnos. Yo lo he visto. Viceministro, lo que ellos también dicen, También los propios viceministro, miembros del... ¿me escuchó? Un Te escucho. segundito.
Lo que ellos Sí. dicen también de que tiene que ser proporcional al ingreso y que hay un ingreso muy importante económico al Estado y que en el 2016 se ha firmado un acuerdo con el gobierno de que tiene que ser proporcional al aumento de ingreso del fisco. ¿Cómo se maneja eso, viceministro? Bueno, en aquella oportunidad, y para eso los economistas son muy, ¿cómo ellos se protegen? Digo yo, ¿verdad? Porque cuando se firman los acuerdos, en aquella oportunidad, si mal no me acuerdo, la frase era, si el ingreso supera el 15%, si supera el 15%, los ingresos, las recaudaciones superan el 15% de aumento, entonces se podrá aumentar hasta, y esa es la palabra clave, Ajá. hasta el 16%. Y vuelvo a reiterar, no es que no se quiera, se quiere y se dio el aumento. Solamente que una parte del aumento viene ahora, la gran parte, para llegar a los 3 millones, que es el 11%. Y la otra parte del aumento llega en julio. O sea que no es que no hay aumento, sí hay aumento, pero para poder cumplir todos los compromisos, imagínate, Cabral, que esto se llama reprogramación. Cuando una institución tiene un presupuesto global y hay que pedir a Hacienda la posibilidad de sacar de un rubro para poner en otro, porque si Hacienda no autoriza eso, eso es una malversación. Porque si a vos te dan para esto, pero usás para esto, eso no está permitido en la función pública, en la administración pública. Entonces, se reprograma. Entonces, el MEC lo que hizo es reprogramar rubros que son de kits escolares, que son de la merienda escolar, que son de infraestructura. Ahora mismo, por ejemplo, no hay nada para infraestructura a causa de eso. A causa del aumento, ahora mismo no hay nada para infraestructura. Y esa es una necesidad. ¿Y por qué no? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, se va a intentar sacar de algún otro lugar, de hacer una reingeniería para poder cumplir también con la infraestructura. No se puede más Ahora mismo presupuestar, entonces en este final de año el aumento. El aumento ya es imposible represupuestar, por decirlo así. es imposible, porque estamos en el último tramo del año. Y estamos en el último tramo del año, por eso es que no es fácil y además por todos los compromisos que ha tenido el Estado. El Estado no puede ser responsable, tiene que ser responsable y además todos los funcionarios públicos tenemos un límite que se llama la ley. Nosotros no podemos hacer algo que la ley no nos permite. Y el presupuesto es una ley que sale cada año. Cada año, ahora se está por mandar al Congreso ya el presupuesto del año que viene. Ya está todo elaborado. Y en ese presupuesto, lo que vamos a ver, lastimosamente, es que como hubo este aumento, ahora del 100% del presupuesto del MEC, ya estamos llegando al 90%, que el 90% de ese presupuesto son salarios. Quiere decir que con el 10% tenemos que hacer todo el resto. La reparación de las escuelas, el almuerzo escolar, el tema de los kits escolares y todo lo demás. Entonces, eso hay que entender. Por eso es que no podemos ser irresponsables, porque todo finalmente va a repercutir en la sociedad completa, porque no estamos hablando de un gremio de 1000 personas, ni de 2000. Estos no son 2000 o 3000 salarios, son 80.000 salarios. Entonces, ese es el punto. Es demasiado grande el universo docente. Entonces, un 1% son miles de millones de guaraníes, ¿verdad? Ese 11% son 567.000 millones de guaraníes. Imagínate que es 10 veces más que el presupuesto de cultura, por ejemplo. Es más de 10 veces más. Solamente ese 11%. Lo que vos decís, viceministro, es que no es que por falta de voluntad, porque ellos dicen, ¿verdad? Los No, docentes siempre le entrevistamos, dicen que eso se programó ya anteriormente, el gobierno tenía que tener recursos suficientes. Entonces, en este tiempo, en los 2016, hasta ahora, sumado a la pandemia, no se pudo tener ese recurso para el aumento que se pactó en su momento. claro, porque el gobierno, las recaudaciones aumentan, bajan, eso es prácticamente al día, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo uno va a asumir un compromiso sobre su puesto? Qué pasa si no existen esos recursos para cubrir lo que uno promete? Eso se llama responsabilidad. Nosotros tenemos también un tope como nación de cuánto déficit podemos tener. ¿Qué significa déficit? Es la diferencia que hay entre lo que tiene recaudado el Estado, o lo que recauda el Estado, y lo que gasta el Estado. Hay un tope para eso. Cuando salió una ley hace poco, hace unos años, era 1,5%. Uno podía superar. Por ejemplo, si se recaudó 100, se podía gastar hasta 101,5, ¿sí? ¿Y de dónde salía ese 1,5? Bueno, salía o de un préstamo, o salía de imprimir billetes, pero todas esas cosas no hacen sino atarnos para los años venideros, ¿verdad? Hacer de que el Paraguay pierda la fortaleza de su moneda, su competitividad, hacer que pierda inversión de capital, o sea, solamente vamos a estar pensando en salarios, pero no vamos a estar hablando de inversiones. O sea, por eso es que hay que ser responsable, ¿verdad? A pesar de que, reitero, es una causa muy absolutamente justa. Es más, esto debió haber sucedido ya hace muchos años, ¿verdad? No es ahora que deberíamos estar hablando del salario docente y de la necesidad de que el docente sea reconocido por su trabajo, ¿verdad? Estamos, Y además, entonces, estamos todavía un tramo lejos del salario básico docente que ellos están exigiendo, entonces, viceministro, ¿verdad? no, ya estamos, porque con este 11% ya llegamos al salario básico profesional. ¿Así? Después de 20 años, claro, ya estamos llegando. Con este 11, vas a ver, a este mes de octubre, porque el aumento ya corre desde el 1 de octubre. Ahora estamos 15 de octubre. Ellos Dentro ganan, de... ahora parece que ganan 2.300.000, ¿verdad? Va a subir a 3 millones. No, 2,600,000 y Ah, algo ganan. 2.600.000 Por turno, por por turno de turno. 4 horas. Sí, hay docentes que tienen 2 turnos, ¿verdad? Y hay algunos que tienen uno. Pero para el que tiene uno, va a llegar a 3 millones. Y para el que tiene dos, va a llegar a 6 millones. Y ese era el objetivo en el año 2016. Y se Bueno, pues está cumpliendo ahora. decime nomás, viceministro, que la división del presupuesto para destinar, hay una gran responsabilidad de los políticos, de las autoridades, porque no puede ser pues que ahí en la Cámara de Diputados, gente que no son profesionales, por ejemplo, ganen 12 millones de guaraníes, la Itaipú, los consejeros ganan 101 millones de guaraníes. Yo sé que, bueno, son responsables de destinar los presupuestos, pero aunque sea, hay que proponer de que sea primero la educación, después salud, y bueno, los políticos es que baje un poco más, recortemos más el presupuesto, que bárbaro. Están ganando más de 100 millones de guaraníes los consejeros de Itaipú, 80 millones, vemos que ganan 15, 12 millones, y el educador que depende de todos los profesionales que van a formarse, las autoridades, abogados, ingenieros, pasan por la escuela, que bárbaro. Yo pienso que ahí tiene que haber más responsabilidad en la distribución del presupuesto, viceministro. ¿Qué opinión se merece? Tenemos que usar la lógica, ¿verdad? Y eso que estás diciendo es lógico. Porque si nosotros queremos un país que avance en desarrollo, lo primero que tenemos que desarrollar es el cerebro de nuestros niños. Ese es el bien supremo de una nación, ¿verdad? Y después, como consecuencia, van a venir los salarios altos, a lo mejor en esa instancia que vos decís. Pero el primero que tiene que ganar bien es el docente. Sí, sí. Sin duda, sin duda. El El primero que docente tiene y que el ganar. médico, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Gente esforzada que tiene el futuro de la nación en sus manos. Así de simple. Incluidos también los amigos de los sindicatos, ¿verdad? Yo le todo eso, a ver, por muchos años, ¿verdad? Merece todo nuestro respeto, ¿verdad? No nuestra falta de consideración. Esta gente es gente, yo los conozco, es gente muy esforzada y que hace años viene luchando por la educación. ¿Y quién soy yo para hablar mal de ellos? ¿Quién soy yo para pensar mal de ellos? Yo no soy nadie para eso. Yo te puedo asegurar de que vos te imaginas todo lo que ya han venido haciendo, y lo han venido haciendo. A lo mejor no estamos coincidiendo en todas sus manifestaciones o en todas sus acciones, pero te puedo asegurar que hay gente muy esforzada y que quiere a la educación.
sin duda. Así que estamos Viceministro, haciendo... me dijiste que tenía un compromiso y nos diste un tiempo. Esperemos seguir hablando sobre este tema, que hay muchas manifestaciones todos los días. Hay muchas preguntas que le queremos hacer, pero dijiste que tenés un compromiso, así que vamos a dejar por aquí nuestra conversación. Pero por último, quiero saber, ¿hay conversación con los dirigentes? ¿Hay una reunión? ¿Se reúne permanentemente? ¿Va a haber otra reunión en las próximas horas? Hay contactos permanentes prácticamente todos los días. Prácticamente todos los días. Yo creo que esto se va a solucionar muy pronto. Confiemos que es así. Esperemos que sea así, viceministro. Le agradezco mucho la comunicación y vamos a estar en contacto de vuelta en cualquier momento, viceministro. Hasta luego. Un Muchas gran gracias. abrazo ahí para toda la gente. Hasta luego. Viceministro de Culto Fernando Griffith está con nosotros, estuvo con nosotros aquí conversando sobre esta manifestación docente.